Buenas noches, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Seguimos en nuestro estudio del libro de Lucas, Lucas capítulo 4, por favor, comenzando en el versículo 14. Y desde un principio vamos a dar lectura a los dos primeros versículos, 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. En el estudio de Lucas, el ministerio del Señor Jesús está apenas comenzando. En Lucas capítulo 3 le vimos someterse a la tentación, al bautismo de Juan, y luego lo vimos tentado por el diablo. Y ahora el Señor está iniciando su ministerio, hablando en público por primera vez, que sepamos, al menos aquí en el Evangelio según San Lucas. Han pasado unos 18 años desde la vez cuando Jesús apareció en el templo en Jerusalén cuando tenía 12 años. Es decir, que muchos años de silencio cuando se trata del Evangelio. Vale hacer la pregunta, ¿y qué hacía Jesús durante ese tiempo? Por supuesto, no lo sabemos con seguridad, pero estudiando la cultura, la historia y cómo fueron las cosas en aquel entonces, es muy probable decir que Jesús estaba trabajando cada día en el taller de su padrastro, José, su padre legal, no biológico, por supuesto, de carpintero. Y sabemos que probablemente Jesús participaba en un grupo de judíos pensadores que era muy popular en las aldeas de Galilea en aquel entonces. El grupo se llamaba Abarim, o literalmente en hebreo, los amigos. Y ellos estudiaban el Torá y su aplicación a la vida. Aprendían también y practicaban las técnicas de debate de los rabinos de aquel entonces, que Jesús pone de manifiesto en los evangelios, porque es cierto que Jesús sabe usar bien las palabras, y sobre todo cuando alguien está tratando de hablar con él y hacerle tropezar, Jesús se porta muy, muy bien. Ahora, nuestro pasaje de hoy, aquí en Lucas 4, da inicio al ministerio de Jesús en Galilea de los gentiles, aquella zona multiétnica en la cual Jesús se crió. Y lo que empieza aquí continúa hasta Lucas capítulo 9, el versículo 50. Es decir, lo que estuvimos estudiando aquí el domingo pasado. Así que es una porción larga en el Evangelio de Lucas, hablando de lo que es el ministerio de Jesús en Galilea. Y cuando en versículo 14 dice, y Jesús volvió, esto señala hacia el primer versículo del capítulo, hablando de la tentación. Y ahora Jesús vuelve a Galilea. Y esta frase es importante, vuelve a Galilea, porque forma un inclusio, este aparato literario que hemos comentado varias veces como marcos literarios para dar estructura a una porción de la Escritura. Y forma inclusio con Lucas 4, los versículos 42 al 44. Veamos lo que dicen. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades
anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. O sea, el pasaje comienza en una sinagoga de Galilea. El pasaje termina recorriendo, predicando en las sinagogas de Galilea. Y esto significa que este capítulo entero trata sobre el ministerio de Jesús en las sinagogas de Galilea. Esto es el punto principal, de esto se trata. Y por supuesto, podemos aprender muchas cosas, pero Lucas, el autor humano, está diciendo, en esta porción mi propósito es enseñarles este ministerio que Jesús tuvo temprano en su ministerio en las sinagogas de Galilea. Ahora, versículo 14 de nuevo, al final del versículo. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Lo que tenemos aquí es un resumen. Hay un rumor que rodea a Jesús y él está desarrollando una gira alrededor de las sinagogas. Todo esto lo hemos visto. Y a propósito, hablando de lo que hemos visto, es muy posible que alguien está aquí y no ha estado presente desde el comienzo del estudio de Lucas, o alguien escuchándonos por internet, y todo esto está disponible en podcast. Entonces uno puede bajar los podcasts y escuchar cuando quiera y así entender todo el contexto y todas las cosas que hemos visto. Es imposible repetir todo cada vez. Pero aquí en capítulo 4, versículo 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Ahora, Jesús viene a la sinagoga de su ciudad de crianza. Nació en Belén, de Palestina, por supuesto, pero esta es su ciudad de crianza. Imagínate el sentido de anticipación en esta sinagoga, sabiendo Jesús iba a hablar aquel día, aquel sábado. Como digo, se ha bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Un montón de rumores circulaban en aquella zona acerca de Jesús y lo que él decía y todo. Y ahora, la primera vez que va a hablar en una sinagoga, que sepamos nosotros, se trata de la sinagoga en su ciudad de crianza en Nazaret. Y es la primera narración sobre su ministerio. Y cuando lo vemos por primera vez, ¿qué está haciendo? Enseñando las Escrituras. Interesante eso también. Enseñando las Escrituras. Esta es la única narración que tenemos en la Biblia que menciona el contenido de lo que Jesús enseñaba en las sinagogas. Porque en lo que viene en Lucas, vamos a ver esta gira de Jesús entre las sinagogas de Galilea, pero esta es la única vez que Lucas nos da idea de cómo hablaba y qué decía. Entonces, esto es lo que queremos ver esta noche. Ahora, este pasaje, a propósito, sigue hasta el capítulo 4, el versículo 30, pero no vamos a llegar hasta allá en esta ocasión. Ahora, leamos desde el versículo 16 una buena porción, lo que vamos a ver. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro,
lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Hoy nos enfocaremos en lo que Jesús leyó aquel día en la sinagoga. Y la próxima vez lo que vamos a hacer, vamos a enfocar en lo que él dijo como comentario sobre todo esto. Pero esta vez quiero darles algo para alentarles en su crecimiento personal, su crecimiento espiritual. La próxima vez vamos a volver a este mismo pasaje, pero vamos a ver algo un poco más difícil. Así que para nosotros hay que prepararnos para la próxima vez. Ahora, siempre que estamos estudiando Lucas, estamos haciendo la pregunta: ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús? Es decir, ser uno de sus discípulos. Porque usamos esas palabras con mucha libertad, pero frecuentemente, creo yo, no tenemos idea de lo que significan, sus implicaciones prácticas, cotidianas para cada uno de nosotros. Ser discípulo de Jesús o seguir a Jesús, en un sentido literal, significa imitar al Maestro. Viendo cómo es Jesús, entonces tenemos que imitar a Él. Pero ¿qué aspecto tiene esto? ¿Qué podemos decir? Jesús obviamente tiene muchos aspectos positivos, divinos. Él es Dios encarnado. Y podríamos hacer una lista muy larga. Sin embargo, en este pasaje, yo creo que hay unas ciertas cualidades que podemos ver en Jesús que necesitamos nosotros también si vamos a ser sus seguidores. Por ejemplo, primero, si somos discípulos de Jesús, entonces vamos a ser fieles en congregarnos. Y les digo por qué. Versículo 16. Dice que vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, el día sábado, entró en la sinagoga, ahora fíjense, conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre. Jesús obviamente tuvo la costumbre de entrar en la sinagoga los días sábados, conforme a su costumbre. Muchas veces hoy en día oímos decir que, bueno, yo quisiera ir a la iglesia, pero no me queda tiempo. Y honestamente yo creo que congregarnos con otros creyentes con mucha frecuencia es más un asunto de costumbre que de tener o no tener tiempo para hacerlo. Es decir, sacamos el tiempo para aquellas cosas que consideramos importantes. Si es importante congregarnos y uno tiene que trabajar los domingos, por ejemplo, aquí estamos los miércoles. Si alguien no puede venir el miércoles porque tiene que trabajar o tiene que estudiar, aquí estamos los domingos. Y en dado caso, si es imposible en un tiempo, una temporada de la vida, no asistir ni el miércoles ni el domingo, tenemos un montón de grupos pequeños, mi casa es su casa, entonces hay que ubicarte en un grupo que se reúne en un momento cuando es conveniente. Es decir, tiene que ver no con la oportunidad, sino con el deseo. Hay maneras. Y cuando uno no puede asistir el miércoles o el domingo, como dije, hay un podcast, uno puede escuchar en el momento que quiera, aunque fuera a las 3 de la madrugada. Esa es la ventaja que tenemos hoy en día. Pero sí es importante físicamente
vernos, tener esta relación cara a cara. Ahora, muy interesante, Jesús tiene esta costumbre, pero imagínate lo mala que seguramente era la sinagoga local de Jesús. Y eso digo porque esta es la sinagoga, la única sinagoga en una aldea muy pequeña que tenía solo un pozo. Y eso sabemos de los estudios históricos, etcétera, hasta que podemos identificar el pozo que existía en los días de Jesús, hasta el día de hoy. Históricamente, una aldea con un solo pozo, una aldea de cuando mucho 200, 300, máximo 400 habitantes. Una sola sinagoga. Ahora, usualmente pensamos en la iglesia como algo que me ofrece beneficio, en vez de pensar qué beneficio ofrezco yo a la iglesia. Jesús iba a la sinagoga, pero esta sinagoga no tenía ministro a tiempo completo, es decir, rabino de tiempo completo. Carecían de ministerios para niños o para estudiantes. Y les aseguro que probablemente la enseñanza era bastante básica y hasta aburrida. Algunos de ustedes son de pueblos. Y en muchos pueblos, si hay una iglesia evangélica, muchas veces no es, digamos, la ideal. Gente muy buena, por supuesto, pero ministerio juvenil, ¿qué es eso? ¿Ministerio para niños? ¿Aquí? ¿En serio? O sea, es algo muy básico. Y muchas veces el pastor, bueno, casi nunca es de tiempo completo. Muchas veces una persona sin muchos estudios, un corazón enorme, pero muchas veces no sabe hablar muy bien o no entiende cómo es estudiar. Bienvenidos a la sinagoga de Jesús. Pero aún así, Jesús tenía la costumbre de congregarse. Cuando personas hablan de que la iglesia no me llena, no me satisface y todo esto, yo sé que hay casos excepcionales, pero muchas veces yo creo que el problema es que la persona no sabe aprovechar de los recursos que están disponibles. Es decir, que, bueno, puede ser que no sea la iglesia mejor del mundo, pero es la iglesia que tenemos. Y si queremos que sea algo mejor, manos a la obra, y vamos a hacer lo posible para mejorar lo que el Señor nos ha dado. Ahora, aquí en Graceway tampoco somos la mejor iglesia del mundo, pero yo creo que se puede decir que tenemos aquí una cantidad absurdamente abundante de recursos en comparación a la sinagoga de Jesús y honestamente con la mayoría de iglesias de la actualidad, en este país o cualquier otro lugar. Tenemos riquezas abundantes para personas que quieren aprender la Biblia, quieren un lugar para sus niños, para sus jóvenes. Tenemos recursos increíbles. ¿Pueden mejorarse? Por supuesto. Claro, y siempre estamos trabajando en eso. ¿Tenemos problemas? Por supuesto, y siempre estamos trabajando en eso. Pero lo que digo es que aquí nosotros tenemos una bendición increíble. Y aún así, hay muchas personas que dicen ser creyentes que no quieren aprovechar de lo que el Señor ha provisto. Y aquí tenemos a Jesús durante estos 18 años, desde 12 años hasta 30 años, fielmente congregándose en esta pequeña sinagoga, sin mucho. Ahora, otro
factor que podemos ver en la vida de Jesús, otra cualidad que es muy importante. Si nosotros vamos a ser sus seguidores, entonces igual a Jesús, nosotros también tenemos necesidad de amor apasionado por la palabra de Dios. Como les dije, la primera vez que vemos a Jesús ministrando, está enseñando la Biblia, las Escrituras. Versículo 17, por favor. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor estaba o está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y el uso que Jesús da y el conocimiento que tiene de la palabra de Dios es modelo para nosotros hasta el día de hoy. Jesús, dice la Biblia, se levantó a leer las Escrituras, lo cual se acostumbraba. Alguien que iba a leer las Escrituras entonces se puso de pie, y ya había un rumor alrededor de Jesús, y ahora ha regresado a la sinagoga de su ciudad de crianza, y le dan el rollo, libro, aquí se dice, pero en realidad literalmente es un rollo, porque libros no había en aquel entonces como nosotros pensamos en un libro. El rollo de Isaías le fue entregado. Él lo abre y en él así nomás halla el pasaje que desea. Eso sí me fascina, porque no sé si han estado alguna vez en una sinagoga, pero los rollos que tienen son gigantes, gigantes, a veces así de altura. Y le entregan el rollo y hay mesas largas para poner el rollo. Entonces Isaías, wow, libro grande, ¿no? Mucho se dice en el libro de Isaías. Entonces él abre el rollo, encuentra el lugar. Qué interesante. ¿Y saben qué? No hay divisiones de capítulos, ni de palabras, porque la costumbre en aquel entonces fue correr todas las palabras sin espacios. No había espacios entre oraciones ni palabras, no había capítulos, porque los capítulos no se inventaron, se puede decir así, hasta después de Cristo, 1200 años después de Cristo. No había versículos porque nadie arregló este concepto de versículos hasta 1600 más o menos. Y aún así, el Señor encuentra el lugar que buscaba. Ahora, lo más impresionante es saber que Jesús no tenía copia propia en su casa. Nosotros que portamos una Biblia cuando vamos a la iglesia, una compu, lo que fuera, en su celular, pero nosotros que tenemos esta ventaja, si alguien dijera, bueno, vamos a buscar Malaquías capítulo 2, versículo 7. Y para algunos encontrarlo en la Biblia costaría un tiempito. Y nosotros tenemos estas ventajas. Pero Jesús, sin copia propia de la Escritura, pudo encontrar así nomás el pasaje que buscaba. Esto implica que Jesús hubiera pasado un número incontable de horas estudiando en la sinagoga, porque seguramente en esta aldea una sola copia de las Escrituras había. Así fue en el primer siglo.
El hecho es que la gran mayoría no sabían leer. Entonces no había necesidad de tener copia propia en su casa. Y los que sí tenían preparación, como Jesús obviamente, para estudiar, esto implica pasar horas y horas y horas en la sinagoga donde estaba la Biblia. Entonces, aún más impresionante, lo que Jesús va a leer en realidad son dos pasajes. Porque Él está combinando lo que para nosotros es una parte de Isaías capítulo 61, pero también capítulo 58. La verdad es que Jesús edita la palabra de Dios. Omite algunas cosas de Isaías capítulo 61 y añade una frase que él toma de Isaías capítulo 58. Había reglas muy estrictas en cuanto a la forma en la cual se debían leer las escrituras en la sinagoga. Fue algo muy formal. Y por ser un invitado especial y con prominencia, habría sido común que se invitara a Jesús a leer las escrituras y dar sus comentarios. Entonces de esto se trata aquí en esta vez. Y además probablemente había un intérprete presente. La mayoría de los casos así fue. ¿Por qué? Porque muchos, la gran mayoría de los hebreos no hablaban hebreo. El hebreo solamente se usaba en la sinagoga. Así es hasta el día de hoy. Hay muchos judíos que no pueden hebreo. El uso del hebreo se limita a la sinagoga. Y así fue también en el día de Jesús. En casa, Jesús y sus discípulos y los otros habitantes de aquel entonces, de Judea, de Galilea, hablaban arameo. Ahora, hebreo y arameo son idiomas primos, se puede decir, como el castellano y el italiano, el portugués. O sea, parecidos, pero si alguien quiere de veras entender y aprovechar al máximo, pues vale la pena tener un intérprete para tomar lo que Jesús estaba diciendo en hebreo y entonces hacer la traducción al arameo. Así fue la escena aquel día. Se exigía que el lector leyera las escrituras exactamente como estaban escritas, excepto, muy importante, excepto al leer los profetas, en cuyo caso se podían omitir frases, como lo hace Jesús, y combinar pasajes del mismo rollo, como lo hace Jesús en esta ocasión, pero solo si esto se hacía de manera uniforme, que no interrumpiera el flujo de la interpretación, ¿me entiendes? O sea, en muchos lugares hoy en día, si hay intérprete y una persona que posiblemente está luchando para encontrar su lugar en las escrituras, pueden haber pausas y cosas así, ¿no? Entonces, según las reglas de las sinagogas, uno podría omitir ciertas cosas o combinar ciertas cosas del mismo rollo, pero solamente si uno podría hacerlo sin pausas y manteniendo el flujo de lo que estaba diciendo y la traducción. Imagínate, una mesa larga, el rollo de Isaías y Jesús encontrando estos lugares sin capítulos, sin versículos, omitiendo, combinando con una precisión perfecta para leer lo que leyó y luego para decir lo que dijo. Mi deseo es que Graceway desarrolle siempre una pasión ardiente por la palabra de Dios, porque somos discípulos de Jesucristo.
Y si vamos a ser discípulos de Jesucristo, es necesario también tener aquel amor apasionado que el Señor tuvo para con las Escrituras. Tenemos, como digo, tantas oportunidades. Hay muchos cursos, comenzando con direcciones y muchas oportunidades, escuela de obreros, oportunidades en el internet, el miércoles, el domingo, tantas oportunidades. Y eso no es descontar la importancia de la lectura personal. Como Jesús invertía horas y horas y horas en la sinagoga, obviamente estudiando a solas, después de trabajar en un trabajo muy físico, trabajando en la construcción con José, poniendo, 8, 9, 10 horas, y luego buscando la sinagoga para estudiar las Escrituras. Qué importante es leer la Biblia nosotros. Ya que estamos en enero, pues de nuevo les recuerdo que es buen momento para pensar en la importancia de leer la Biblia. Uno puede leer toda la Biblia con tan solo 3 a 4 capítulos diarios, que no es nada. No es nada. Y no estoy hablando de estudiar las Escrituras, estoy hablando de leer, como leer una novela, como leer el periódico, simplemente leer las Escrituras para disfrutar, no para escudriñar cada palabra. Hay momentos para estudiar, claro que sí. Pero cuando hablamos de leer la Biblia, estamos hablando de la importancia simplemente de leer la Biblia para escuchar la voz del Señor. No es difícil hablar con alguien si estoy hablando con Marco, digamos, y cada vez que Marco habla la Biblia y dice, hola hermano, momentito, ¿qué quiere decir la palabra hermano? Bueno, lo que, ¿eso tendrá algún significado especial? Ahora, después de un ratito, esto sí comienza a molestar, ¿no? Y si vamos a ser amigos, yo necesito escucharle. Y si él tiene algo que decir, entonces necesito escucharle. Y después podría hacerle una pregunta, comentario, lo que fuera, contestar. ¿Por qué no le damos la misma cortesía al Señor? Porque hay un tiempo para escudriñar cada palabra, claro. Pero cada día necesitamos la frescura de simplemente leer las Escrituras. Tremendo. Ahora, en tercer lugar, Jesús se ve siempre enfocado en su misión. Pues nosotros también necesitamos también enfocar nuestra misión, que es la misión de Él. Versículo 18. Esto es lo que leyó el Señor en este caso, esta ocasión. Y en realidad está definiendo bíblicamente su misión. Está citando Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo,
Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Por qué están tan enojados? La próxima vez. Esta vez lo que queremos observar es lo que leyó, que tiene que ver con su misión. Él está enfocado en la misión. Y esta porción leída por Jesucristo se encuentra en lo que para nosotros son los capítulos 40 al final, al capítulo 66. Esta porción de Isaías a veces se llama el libro del siervo sufriente. ¿Por qué? Porque esta porción a veces se describe como el quinto evangelio, por la asombrosa precisión con la cual vaticina la vida y el ministerio de Jesús. Es realmente asombroso. Pero también en el contexto se encuentra el cumplimiento del año de jubileo, que fue un retorno a la libertad, un tiempo de perdón de deudas, libertad concedida a los esclavos. El Señor está citando esta porción que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué había pasado hace poco? Su bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él, para dar buenas nuevas. La palabra evangelio literalmente quiere decir buenas nuevas. Para que tengamos idea de lo que Isaías está prediciendo. En esta porción que Jesús ha leído, aquí tenemos su misión: dar buenas nuevas, el evangelio, a los pobres. Hoy en día muchas veces queremos limitarnos a sencillamente espiritualizar esta declaración. Pero leyendo toda la Biblia es imposible hacerlo sin también hacer una aplicación literal. El evangelio que predicó Jesús, que predicamos nosotros, es un evangelio holístico, que afecta todos los aspectos de nuestras vidas. Y no se trata de poner a los ricos contra los pobres, sino que hay 4 tipos de personas en este mundo: ricos injustos y ricos justos, pobres injustos y pobres justos. O sea, no tiene que ver con ser justo ni rico, pero en el idioma hebreo hay 2 palabras diferentes que significan pobre. Una palabra que habla únicamente de los que son literalmente pobres. Pero la otra palabra, y es la palabra que aquí se usa, es una palabra mucho más amplia, que quiere decir no solamente los pobres literales, eso también significa, pero significa también a los pobres en espíritu. ¿Y esto qué quiere decir? Que Jesús tiene interés en todos. Todos de alguna forma somos pobres, ese es el punto. Todos tenemos necesidad de Él. Es un evangelio completo. A sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quebrantado de corazón? Buenas nuevas. Cristo vino a pregonar libertad a los cautivos.
¿Estás en esclavitud a una adicción, un hábito? Físicamente, hay muchos esclavos todavía en el mundo, literalmente, en el año 2014. Buenas nuevas. Cristo vino a pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. ¿No ves bien? Fantástico, Cristo vino para dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, golpeados, es decir, a predicar el año agradable del Señor, la venida del Mesías, vaticinada por el año de jubileo. Este año de jubileo cada 50 años era también una profecía de la venida del Mesías algún día. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Yo soy. Yo soy. Esta porción editada por Jesús tiene cierta estructura literaria. Se consiste de un paralelismo quiástico clásico del estilo judío, hablamos de esto hace tiempos atrás, donde cada frase está diseñada para llenar las expectativas de los judíos fieles que esperaban la venida del Mesías. Y quiero decirles que había muchos judíos esperando fielmente la venida del Mesías. Esto lo sabemos gracias a los rollos del Mar Muerto, descubiertos ahí en los años 40 del siglo pasado. Y en los rollos del Mar Muerto, este libro de Isaías tiene un lugar prominente, porque esta porción de Isaías, y específicamente esta porción específica de Isaías, era sumamente popular y el pueblo esperaba que el Mesías hiciera cada una de estas cosas. Les digo que probablemente cada persona en la sinagoga podría hacer una lista de estas profecías. Pero, y este pero es importante, pero conforme a sus propias interpretaciones, su propio entendimiento y expectativas. Lamentablemente, muchas de sus expectativas no estaban de acuerdo con la realidad divina. Estaban esperando a un libertador político para correr a los romanos de su tierra, y vino un hijo de carpintero de Galilea. Vino a morir en una posición débil ante todo el mundo. No es exactamente lo que estaban esperando. No importa cómo definamos las palabras individuales en este pasaje, en sus sentidos literal y simbólico, hay tres conceptos aquí en lo que Cristo dice que no pueden y no deben de separarse. Y no tenemos que escoger entre estos tres conceptos porque los tres son importantes. Aquí tenemos proclamación de buenas nuevas. Y aquí tenemos una defensa de la justicia en la comunidad. Él viene a dar libertad a los oprimidos, a los esclavos, en todo sentido. Literal, simbólico. Y en tercer lugar, compasión. Ahora, si nosotros vamos a seguir a Jesús, estas tres cosas también nos van a interesar. Proclamando el Evangelio del Reino, haciendo aplicación práctica a la comunidad en donde vivimos en este mundo. Muchos males hay. Y si lo que tenemos que decir es la verdad, entonces es algo que tiene que transformar las vidas de las personas que depositan su fe en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, compasión. Si no tenemos compasión, ¿qué estamos haciendo? Otro concepto importante que podemos aprender de él
es ver este sentido de urgencia aquel día. Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese es el momento de tomar una decisión. Hoy. Mañana no, hoy. Hoy. Ahora, como digo, los fieles estaban esperando otra cosa. No, pero Señor, el reino y el cambio político. No, hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy. ¿Miente o no? ¿Dice la verdad o no el Señor? Hoy se cumple esta escritura. Obviamente no lo entendían bien. Escucho a muchos hoy en día en buenas iglesias como la nuestra: no, algún día. Bueno, algún día el Señor viene, claro que sí, pero hoy es el día. Y si uno no conoce al Señor, si no tiene esta seguridad de la vida eterna, hoy es el día de tratar con esta pregunta. No mañana, hoy. Enfrentar los problemas matrimoniales mañana, no hoy. Problemas personales, adicciones, pecados, hábitos, crecimiento, hoy. Ese sentido de urgencia. Los seguidores de Jesús no entendían nada de la actitud de muchos hoy en día. Pues sí, tengo que trabajar mucho y algún día voy a sentarme a estudiar un poco más las Escrituras. Y estos discípulos de Jesús en el primer siglo no entendían ese concepto. Hoy, un sentido de urgencia. Y finalmente, vamos a observar su énfasis en la gracia. Esta iglesia se llama Graceway, Camino de Gracia. Pusimos este nombre muy a propósito. ¿Cuál ha de ser nuestro énfasis? ¿Ley o gracia? Gracia. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Ahora, noten su comentario. Maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Por qué lo menciona Lucas? Este pasaje, como digo, era un pasaje favorito de los judíos de aquel entonces, bajo la opresión romana, viviendo tiempos muy difíciles. Y este pasaje, en realidad, es un pasaje de juicio. Jesús toma un pasaje de juicio, omite un par de frases, agrega una frase de otro capítulo y toma un pasaje de juicio y lo transforma en un pasaje de gracia. Maravillados. Toma un pasaje de juicio y lo transforma en un pasaje de gracia. Ahora, por favor, Jesús no niega el juicio venidero y también lo proclama. Pero en esta ocasión su propósito es diferente, porque Jesús está estableciendo el propósito de su venida, su misión. Y esto es lo que va a encolerizar a los judíos fieles también en la sinagoga de Nazaret. Porque muchos de los fieles están esperando un juicio venidero para sus enemigos, como algunos de nosotros hoy en día. Pero Jesús pregona que habrá gracia sobre unos y otros en igual medida. No es lo que estaban esperando escuchar.
Estaban segurísimos que al venir el Mesías, Él iba a tener un mensaje de juicio. Y no a nosotros, a nuestros enemigos, por supuesto, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y así son los comentarios que muchas veces escuchamos en iglesias evangélicas. Nosotros y aquellos, y nosotros y aquellos, y viene el juicio de Dios sobre aquellos y nosotros que... Y hasta que muchas veces cuando comunicamos, cuando supuestamente predicamos, estamos predicando no gracia, sino juicio. Esta es la misión de Jesús. ¿Qué dijo el Señor? Seguidme a mí. Dijo, yo tengo este mensaje y vosotros otro. No, Él dijo, como el Padre me ha enviado a mí, así os ha enviado. Tenemos la misma misión. No, pastor, ¿por qué no predica el juicio? Porque soy seguidor de Jesús, por eso. ¿Habrá un juicio? Claro que sí. ¿Es real el juicio venidero? Claro que sí. Pero ¿cuál es la misión? ¿Predicar el juicio? No, predicar, proclamar la gracia. ¡Qué tremendo! Jesús ha volcado totalmente la perspectiva religiosa de los judíos de aquel entonces. Totalmente. ¿Somos nosotros mejores? No, yo creo que somos iguales. Somos seres humanos, todos nosotros. Y nosotros también tenemos la misma tendencia, por eso tenemos que fijarnos bien en pasajes como este. Él tomó un pasaje favorito de Isaías y lo cortó en su punto central, omitiendo esta frase, fíjense, el día de venganza del Dios nuestro. Jesús lo cortó. ¿Eso quiere decir que no habrá un día de venganza? No, claro que sí. Pero el Señor está diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y Él puede hacerlo porque Él es Dios. Qué interesante. Él cambia el enfoque del juicio a la misericordia, a la gracia. ¿Qué significa hablar palabras de gracia? Honestamente no estoy seguro. No es que no lo entiendo. ¿Cómo explicar palabras de gracia? Es algo tan amplio. Pero lo que fuera, yo creo que palabras de gracia para nosotros algo tendrá que ver con pasajes como por ejemplo Efesios 4:29. Oigan, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Como los judíos hemos estructurado, creado nuestra propia cultura. Y eso no tiene nada de malo, cada grupo tiene su propia cultura, pero viene a ser un problema si hay conflicto entre la cultura y la Biblia. En nuestra cultura, por ejemplo, divorciarse, pecado sexual, imperdonable. Pero murmurar, chismear, eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Somos iguales. Ahora, ¿es pecado todo lo que...? Claro, el punto es pecado. Todo eso es pecado. Pero nosotros tenemos nuestras categorías. Pecado 10, pecado 9, pecado 8, pecado 7. Este pecado sí es un 10. No, eso es un 2. No cuentan hasta después de 5. Tenemos la escala, ¿no? Y qué barbaridad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Oíste lo que dijo aquella? ¿Viste lo que hizo? No. Si no va a edificar,
mejor no abrir la boca, es lo que Pablo está diciendo. Colosenses igual 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A mí me toca muchas veces tratar con personas que han pecado seriamente y ha llegado a afectar sus matrimonios, sus familias, hasta sus empleos. Ahora, yo no soy juez. Mi responsabilidad es extender gracia. ¿Aprobar su pecado? No se trata de eso. Saben que es pecado. Quieren saber qué hacer. Ahora, si no sabe, si es rebelde, pues otra cosa. Hay que decírselo claramente, sin problema. Pero muchas veces son personas que son amigos, que son seres queridos y pecan. ¿Quién no peca entre nosotros? Aún en iglesias. Y Pablo está diciendo a ambas iglesias, entre los efesios, los colosenses, hemos de hablar palabras de gracia. ¿Cómo hacerlo? Bueno, cada caso me imagino sería diferente. Pero hay personas que cuando uno habla con esas personas sale deprimido, desanimado, le quitan aire. Y hay personas que cuando uno habla con esas personas salen edificados, animados, dispuestos a cambiar, a arrepentirse por la gracia extendida. Y qué modelo que Jesús toma este pasaje de juicio y lo transforma en un pasaje de gracia frente a sus ojos. Y quedaron maravillados, porque no había nadie en esa sinagoga que entendía el pasaje de esta manera. Y Cristo dice: hoy esta escritura se ha cumplido. ¿Qué significa seguir a Cristo? Hemos hablado hoy de estas características y obviamente hay otras, pero la pregunta para todos nosotros es si estamos creciendo, progresando, si estamos tomando pasos de crecimiento. Y como dije, enero es un buen tiempo para reflexionar y hacernos la pregunta: en el año pasado, desde enero de 2013, ¿he crecido? ¿Soy diferente? ¿Soy mejor o peor? ¿Por qué? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué pasos puedo tomar para crecer de hoy en adelante? Padre Santo, gracias te damos por este ejemplo tan poderoso de nuestro Señor Jesús. Ver su pasión para tu palabra, pues Él es la palabra. Ver su uso de las Escrituras, ver su énfasis, ver su ejemplo. Señor, te suplicamos poder seguir su ejemplo. Te pedimos, Señor, que este año sea un año de crecimiento. Y todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.